Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Bienvenidos a otro video aquí en Isaac Nomad. Yo soy Isaac Real, un cubano que anda por el mundo mostrándoles con alma y corazón los lugares que voy conociendo. Hoy les traigo un paseo tranquilo, auténtico y lleno de encanto por la capital de la isla de Menorca, Mahón. Vamos a caminar por sus calles, tomarnos algo en sus cafeterías locales, descubrir tiendecitas escondidas, ver el día a día de la ciudad y como siempre, sin tecnicismos, sin guías forzadas, solo dejándonos llevar por lo que el lugar nos transmite. Tal vez te estés preguntando, ¿es Mahón un lugar interesante para visitar? ¿Qué tiene esta ciudad que no haya visto ya en otras partes de España? ¿Vale la pena dedicarle tiempo si estoy en Menorca? Pues hoy te lo voy a mostrar como solo nosotros lo hacemos en este canal, con mirada viajera, con sentimiento y con mucha espontaneidad. Además, al final del recorrido vamos a encontrar una estatua muy especial, una sirena que no está ahí por casualidad. Según la leyenda, esta sirena salvó de un naufragio al hijo de un general cartaginés y desde entonces espera, melancólica, en la bahía de Mahón por su regreso. Es uno de los rincones más bellos de esta ciudad y te aseguro que vale la pena que te quedes hasta el final para verla conmigo. Así que ya sabes, ponte cómodo, relájate y vente conmigo a conocer la capital menorquina, porque Mahón, créeme, es mucho más de lo que parece. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué hola mi gente? Miren quién está ahí. La vaquita asiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí dando con Victorianca. Estamos en la capital de Menorca, la ciudad de Mahón. Aquí estamos, acabamos de bajarnos en la estación de buses, porque nosotros estamos viviendo en un pueblo, nos estamos quedando en casa de unas amistades en un pueblo que se llama San Luis. Y del pueblo tuvimos que venir hasta aquí, hasta la capital, que es Mahón. Próximamente vamos a estar en otra de sus ciudades principales, un centro muy importante que se llama Ciudadela. Pero Ciudadela era antiguamente, según lo que me explicaron, la capital, pero hace unos años la cambiaron, ahora está aquí en Mahón. Vamos a mostrarles todas las preciosidades y las curiosidades que podemos encontrar aquí en lo que es la capital de Menorca. Aquí, como pueden ver, tenemos un estudio de tatuaje. Estas son las callecitas que pueden ver de Mahón. Al lado ya dicen que hay un Burger King. Vamos a pasarlo por fuera para que vean. Creo que es el único Burger King que hay aquí en Mahón. No sé si será el único de Menorca. También hay una casetica de lotería de marca 11, o como dice mi querida esposa, 1114. Una palabra que inventó. Aquí ven el parquecito con sus partecitas para los niños. La gente aquí tomando sus fresquitos. Esto me imagino que viene siendo una plaza principal, no sé, algo así. Aquí en el centro hay muchas cafeterías, algunas están cerradas como esta, pero hay otras abiertas y la gente ahí están como tomándose sus cañas, sus cafés. Viene siendo por la tarde, son como las 5 y pico, 6 de la tarde. Aquí oscurece muy tarde. A esta hora, por ejemplo, en Kazajistán ya prácticamente es de noche, pero aquí, como ven, todavía es temprano. Aquí, como pueden ver, está el Burger King. El Burger King del barrio de aquí de Mahón. Míralo aquí. Vamos a acercarnos un poquito para que vean. Igual que cualquier Burger King, tienen las maquinitas, pueden pedir. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver si tienen las mismas cositas que hay en todos los lugares, pero pienso yo que sí. Comer aquí, por ejemplo, continuar sin iniciar sesión. Pues sí, evidentemente es el mismo menú, todo igual. Fue un error muy grande pasar por el Burger King, debido a que esta señorita me tiene loco. Me compras una hamburguesita. Quiere comerse una hamburguesa, pero ella no tiene hambre. Ella no tiene hambre. Ella almorzó y ahorita vamos para la casa a comer. Pero es que ella no puede ver hamburguesa en ningún lugar porque se vuelve loco. Sucede que no me queda mucho tiempo, porque una cosa muy característica, les comentaré, que tiene aquí la isla de Menorca, es que los buses tienen horarios exactos y para regresar a los pueblos, yo en el caso mío que no
Me estoy quedando aquí en el centro porque estoy en casa de un amigo y el amigo vive en el pueblo de San Luis, está un poco más a las afueras. El último bus que sale para allá sale a las 9 de la noche. Quiere decir que no puedo demorarme, ellos son puntuales y no esperan. Después, si no tengo forma de llegar, solamente quizás con un taxi, que aquí están súper caros. Y por ese motivo no me queda mucho tiempo porque ya son las 7 y pico, casi 8. Así que nada, vamos a seguir mostrando el pueblo para que vean estas bellezas que veremos aquí, estas callecitas pequeñas, este estilo que está muy interesante. Como pueden ver, este centro, esta capital está bastante concurrida, desde joyerías, barberías, distintos negocios, las personas paseando con sus perritos. Está muy bonito. Como ven, el estilo de la calle es así. No sé si por estas calles pasan autos o bueno, si la flecha dice que para allá. En esta parte parece que no, viene siendo una parte más al estilo boulevard. Y son los negocios que pueden ver aquí en la calle. Como ven aquí, farmacias, ópticas, CaixaBank, que es un banco, una pizzería más adelante. Aquí ven esta pequeña terracita, esta cafetería. Recuerden, como les comenté, que en España está esta característica, que las terrazas están exactamente en la calle. No es que ellos tienen un espacio habilitado específicamente, no, están o en la acera o en la calle y es completamente legal, aprobado por el ayuntamiento y todas las cosas. Aquí venden helado, pueden ver. Menorca es una isla pequeña en comparación con otras, a la vez es su capital, Mahón, y otras ciudades también son pequeñas. No es que encuentres muchas cosas, muchos bancos, muchos edificios, muchas iglesias. Encuentras lo justo, lo necesario pero está bonito. Muchas personas, de hecho, mencionan que este es uno de los últimos paraísos donde hay tranquilidad y donde hay seguridad. Porque, por ejemplo, está el caso de Mallorca y de otras islas que también son paradisíacas, pero esos lugares están muy concurridos, hay mucho más turismo y a la vez más turismo, más movimiento, también hay más criminalidad, también hay más inseguridad. Y esta isla es diferente en ese aspecto, hay mucha seguridad y mucha tranquilidad, es muy tranquila para las personas que quieren vivir sin mucha bulla. Y pensaba yo que iban a haber simplemente muchas personas mayores y pocos jóvenes, pero no es el caso. Si se fijan, está lleno de jóvenes. Aunque hay muchos jóvenes cuando terminan, por ejemplo, ya la escuela, deciden ir a la universidad en otras ciudades, se van para Barcelona, para Madrid, a otro lugar a estudiar. Algunos se quedan, pero está muy bonita, sinceramente, esta ciudad. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, estas callecitas pequeñas, estos pequeños bares, cafeterías. Aquí, como pueden ver, estoy haciendo una dulcería. Qué gracioso. Aquí vemos una relojería, ropa, bueno, de todo. Y es muy interesante que al no ser una ciudad tan turística comparada con otras, muchos de estos negocios locales no es que están completamente destinados a los turistas, sino que las mismas personas que viven aquí también compran en estas tiendas, porque lógicamente hay lugares en Barcelona donde venden souvenirs y algunos precios especialmente para extranjeros, y aquí no se ha visto tan así, sino que todo el mundo, los locales, se pasan aquí visitando todas estas tiendas y todos estos lugares para consumir. No es que no haya turismo, porque hay bastante hostelería también, y en el verano es muy movida. De hecho, me comentaron que es una ciudad que tiene la característica de estar bastante concurrida en el verano. La gente trabaja bastante, pero ya cuando llega el invierno no hay mucho trabajo, y debido a eso, pues las personas cobran bastante en el verano para después en el invierno simplemente descansar, vivir con el dinero que cobraron en el verano. Quizás consigan algún que otro trabajito, pero ya no es tan fuerte lo que es el punto de la hostelería, el turismo y otros lugares así. Aquí ven la iglesia Santa María. Como pueden ver, está muy bonita. Me comentaron que es bastante antigua, aunque bueno, se ve que tuvo una reparación
hace poco, pues ese color amarillo o naranja que le han puesto no es el original, pero ha pasado por una restauración. Me comentaron que esto aquí viene siendo algo como el ayuntamiento o alguna oficina del gobierno. Aquí dice Pla de la parroquia, o sea, es una parroquia, la placa de la Constitución. Me estoy desviando porque me dijeron que tenía que ir recto por esa calle hacia abajo. Me desvié para mostrarles esta construcción, que están de lo más bonitas, y estas calles, como pueden ver, estos callejoncitos que van pasando por todos estos lados. Pero bueno, vamos a regresarnos para ir por allá. Quisimos entrar en la iglesia y sucedió que dije, voy a entrar. En ese momento salió el padre y se nos cerró la puerta prácticamente a unos metros de distancia. No sé si es que tiene un horario, a lo mejor esta hora ya no se puede y para hacerlo tiene que ser más temprano, pero bueno, no pasa nada. Ya me habían comentado que sí, que era de libre acceso, así que me imagino que la razón debe haber sido la hora. Pero nada, seguimos. Hay un poco de viento, pero eso no me detendrá. No. Aquí nos encontramos este pequeño restaurante que sin siquiera preguntar, imagino que es italiano. Miren el estilo de las mesas, algo clásico de la gastronomía italiana. Que a mi esposa dice que no le gusta ese sistema, no entiendo por qué. A mí me recuerda, me da así un poco de nostalgia, que no soy italiano ni nada parecido, pero las cosas clásicas me gustan mucho. Aquí, como pueden ver, dice mercado de pescados. Dicen que antes era el mercado donde todos los pescados que se pescaban, valga la redundancia, venían aquí, y ahora lo han dejado como un lugar con una especie de cafés, restaurantes. Del lado acá ven Vals Rent a Car, o sea, y aquí puedes alquilar tu moto, tu auto y esas cosas. Y al lado, aquí tenemos otra iglesia más. Que me comentaron que al lado de la iglesia es como un centro comercial muy característico porque está dentro también de este tipo de construcción antigua. Vamos a mostrárselos para ver qué tal y así nosotros también enterarnos qué es lo que venden ahí. Ven, aquí a la derecha hay palmas donde quiera, como han podido apreciar. Aquí tenemos estos 3 caballos, esta escultura. No sé de qué será, déjame acercarme. Dice Tricavalli, o sea, 3 caballos. Me imagino que esto está en catalán, porque para los que no lo saben, Menorca, Mallorca e Ibiza pertenecen también a Cataluña, por lo tanto y demás hablan catalán. Aquí dice que es de 1751. Impresionante. Y este es el centro comercial, el mercado que les dije, que ahora entraremos y se lo mostraremos. Vamos a entrar al mercado ahora y vamos a mostrarles lo que nos vamos encontrando. Y como ven, flores, cosas para plantas. Tiene un estilo bastante interesante. Incluso ven, parece que abajo hay un Carrefour. Y vemos zapatos, plantas. Esto aquí viene siendo más bien la placita, el patiecito. Hay un olor a comida súper sabroso. Aquí tenemos un bar. Vamos mostrando, tienda de ropa. Algunas ya están cerradas por la hora. Hay que tener en cuenta que en España en general, pero sobre todo en estos pueblos, hay muchas cosas que cierran temprano. Entonces, si uno quiere verlo todo en funcionamiento, tiene que venir temprano. Por ejemplo, miren, la frutería todavía está funcional. Miren cómo hay de todo, frutas, verduras. Mi querido boniato. ¿Te gusta el boniato? Ella siente un olor rico, no sabe qué es, pero se lo quiere comer. Aquí ven distintos tipos de quesos, productos
de distintos tipos. Aquí también más frutería. Y bueno, aquí vemos cosas como carteras, sombreros, gorras. Tiene un estilo interesante. Salimos por esta parte, hay más para allá del mercado, pero bueno, no vamos a ir a todos lados porque el objetivo es llegar a la bahía para que vean el puerto, que está precioso, está bello. Sé que llegaremos y después tenemos que regresar porque nos tiene que dar tiempo obligatoriamente para coger el bus de las 9, porque después no hay más ningún transporte excepto taxi para llegar a la casa. Miren esto, señores, miren esto. Estamos en el puerto de Mahón, en la bahía de Mahón. Miren, aquí está gaviota volando. Esto es sencillamente espectacular. Les comento una curiosidad que no sabía. Este puerto que ustedes están viendo aquí es el segundo puerto natural más grande del mundo y a la vez también es el más grande de toda Europa. Es sencillamente impresionante. Allá el agua sigue y yo no sé si se acaba porque parece que se vuelve a doblar a la derecha. Esto es inmenso, como pueden apreciar. Déjame venir por este lado de acá para que vean un poquito mejor. Esto está sencillamente bello. Es maravilloso. Miren esto. Voy a probar bajar para mostrarle un poco. Desde cerca, más de cerca, está bello. Pero es algo completamente impresionante. Aquí donde nos ven, estamos buscando el ascensor, el elevador que nos baja hasta la bahía. Y de momento vi este edificio, quise mostrárselo. Miren qué bonito está, qué curiosito. Incluso ven una clínica veterinaria. Estoy escuchando a una persona cantando, porque eso no es la radio, aquí desde algún balcón. Está ensayando con voz de ópera. Seguimos bajando, creo que el elevador debe estar cerca. Entonces aquí tenemos esta escultura, como quieran llamarle, como si fuera una hélice. Dice Menorca, Fundación Catalina Mercadal. Aquí pueden ver cómo se ven todos estos barcos en el puerto. Se ve sencillamente precioso, espectacular. Nos dijeron que el ascensor está para allá, así que estamos cerca, ya estamos cerquita. Encontramos un ascensor, aunque este no era el que queríamos, que nos habían dicho con todo de cristal, que cuando bajas puedes ver, pero bueno, vamos a bajar con este mismo. Vamos a caminar un poco, a lo mejor en otra ocasión tenemos oportunidad de enseñarles el que yo estaba buscando. Estamos aquí en este ascensor con el cristal un poco sucio, pero bueno, algo se ve mientras vamos bajando, pero se lo mostraremos mejor cuando ya estemos abajo. Aquí como una especie de restaurante o cafetería y no sé, ya les mostraré. Cacán. Vemos aquí estos barcos en pleno muelle, en plena bahía. El aire que se respira es espectacular, súper limpio, súper bonito. Miren esta maravilla. Ya bien nos dijo un señor que Menorca es una de las pocas ciudades, de los pocos paraísos que quedan libres de contaminación, de delincuencia, de peligro. Y creo que no se ha equivocado en lo absoluto. Lo veo como un lugar excelente para vivir. Quizás no es el mejor para trabajar o para estudiar, pero ya las personas mayores con una edad determinada quizás es un paraíso, un lugar para vivir tranquilos, o incluso nómadas digitales, personas que quieren tener una vida tranquila y que trabajan más por internet. ¿Por qué digo esto? No porque no se pueda trabajar, porque incluso me comentaron que los salarios aquí son incluso superiores a los salarios, por ejemplo, en Barcelona o en otras partes de la península. Solo
que la mayoría de los trabajos son en el verano, o sea, se trabajan 6 meses al año y el otro tiempo es más complicado, la hostelería no funciona y como otras cosas. Pero personas que quizás su único sustento o entrada no sea eso y puedan combinar ese sistema también con el sistema de el trabajo en línea, creo que sería un lugar perfecto para vivir. Me gusta mucho. Además de que, como me comentan, tienen muchas ventajas. Una de ellas es que las personas que viven aquí tienen muchos descuentos, incluso para viajes, mientras que un viaje aquí te puede costar, no sé, volar de cualquier ciudad en España, incluso dentro de Europa, te puede costar quizás con muy buena rebaja 20, 25 euros. Aquí te pueden llegar a costar hasta 5 euros porque tienen una rebaja especial los habitantes de aquí, de las islas. Sencillamente impresionante. Miren esta puesta de sol que está ocurriendo en estos momentos. Ya está prácticamente a punto de ponerse y esto se ve sencillamente hermoso. La sensación de calma, de tranquilidad que se siente aquí no tiene comparación con nada. Por supuesto, no digo que sea el único lugar del mundo donde se sienta esto, pero es uno de ellos. Sientes una tranquilidad, una calma, como que no tuvieras ningún problema en la vida. Y esto se debe a la belleza de este lugar, a su naturaleza y sobre todo a su tranquilidad. Miren todos estos barcos. Este, por ejemplo, se llama Mi Chica. Miren, Mi Chica. El lugar está precioso. Me gusta mucho. Tenemos que apurarnos un poquito porque se nos va el bus. Pero bueno, este paseo se hace agradable mientras estemos paseando en la bahía cerca del mar. Muy lindo, muy bello. 100% recomendado quien quiera tener unas vacaciones y quiera disfrutar de la tranquilidad, de la calma. Que además les cuento, hay bares, hay clubes, hay discotecas, hay de todo. Sobre todo en una parte que me dijeron que se llama Ciudadela, que todavía no hemos estado, pero estaremos. Quiero mostrarles esto porque esto está impresionante. Miren esto. Miren esto, no me atrevo a ir ahí, no sea que me regañen, a lo mejor en esta parte no se puede pasar. Pero miren esta preciosura. Sencillamente bello, hermoso. Para los que no creen en las sirenas, aquí encontramos una en plena bahía de Menorca. Miren qué belleza. Está muy hermoso, muy bonito este lugar. Y como ven, hay muchos restaurantes y cafeterías a todo lo largo de la bahía. Del lado izquierdo, entras aquí, podemos ver estos barcos preciosos. Hay muchas opciones, como veo, pizzerías, tabernas. Y a esta hora, que es una hora bonita, que el clima está espectacular y con este sol ya trabajando para esconderse, es un tiempo perfecto para que las personas vengan a tomarse su traguito, a disfrutar de sus tapas. Y nosotros seguimos buscando otro elevador distinto, un ascensor que nos suba para llegar a la estación, porque lo que no puede suceder es que se nos vaya el bus. Esperemos que así sea, tengamos suerte. Lo encontré. Este que ven era el ascensor que yo quería. No lo encontré para bajar, pero lo encontré para subir. Después de todo, estaba completamente al otro lado, no en la dirección que yo iba, sino en la dirección contraria. Vamos a ver qué tal se ve la vista subiendo en este ascensor. Ya llegamos.
Y aquí estamos. Ay, la caminata ha sido buena, pero ya va siendo hora de irse a la estación de buses para que no se nos vaya. Así que vamos allá. Como pueden ver, llegamos a tiempo. Esta es la estación de autobuses. El nuestro todavía falta más o menos 15-20 minutos a que llegue. Quiere decir que estamos a tiempo perfectamente. Se las muestra un poquitico más de cerca para que vean. Esta es la estación de buses de la capital de Menorca, de Mahón. Los buses están muy bien, sinceramente se los digo. Están bastante bien. Tienen aire acondicionado, llegan en horas, no se retrasan. Aquí, por ejemplo, ven algunos de ellos. El nuestro todavía no ha llegado, lógicamente, pero pronto llegará. Aquí, como ven, está el televisor que muestra los distintos horarios de los buses. El tercero, no sé si se vea bien porque están... El tercero es el nuestro a las 9:05 para San Luis. Pues nada, como ven, ya estamos en el autobús, ya vamos para la casa. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, que se lo voy a dejar por aquí. Así que ya saben, mis queridos nómadas